Dios los bendiga. ¿Todos me oyen? Gracias por el privilegio de estar aquí otra vez con ustedes. Hoy tengo a mi esposa Nilsa conmigo. Vino mi amigo Javier y su esposa Ana de Colombia y de Honduras. Estar aquí. Vamos nosotros a hablar de cómo la historia de David y Goliat apunta a Jesús. Por mucho tiempo, mucha gente ha predicado de David y Goliat y cómo tenemos nosotros los cristianos que pelear con nuestros gigantes en esta vida. Tenemos que tener la fe que tuvo David. Pero la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, apunta ¿a quién? A Jesús. Es una sombra de Cristo. En Génesis habla que Él aplastaría la cabeza de la serpiente. Vemos la historia de Abraham, que casi sacrifica a su hijo apuntando a Jesús. Vemos a Jacob, que se llama príncipe. Vemos a José, que es perseguido y después es exaltado. Tantas historias. Vemos a Moisés, que es utilizado como un símbolo de Jesús, sacando a la gente de opresión a la tierra prometida. Cada vez que leemos la Biblia, hay tantas historias, pero al final de todo, la Biblia apunta ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay vida. Porque solo en Jesús hay libertad. Porque solo Jesús venció al enemigo y nos entregó salvación. Porque sin Jesús no hay esperanza. Aún los escritos del tiempo de Jesús, Jesús le dice: ustedes estudian las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Es una verdad. Pero también Jesús dijo: pero son ellas, las escrituras. ¿Dónde está mi Biblia que estaba por aquí? Las escrituras, las que dan, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Le dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Las escrituras dan testimonio de mí. De Génesis, a veces decimos, Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Mucha gente dice porque tiene un título allá arriba, ¿verdad? Bueno, la palabra entera es revelación de Jesucristo. Amén. Y hoy, como seguimos con el tema de las sombras de Cristo, vamos a ver cómo la vida de David, incluyendo la batalla de Goliat, era una sombra de un rey eterno. Así que si tienen su Biblia, hay dos versiones, la versión vieja y la versión nueva, en la página 263 o la página 273. Quiero que si pueden estar de pie conmigo para leer la palabra del Señor. Esta escritura es muy larga, hoy vamos a leer el core, el tema principal donde ocurrió la batalla. Pero quiero que la leamos y por favor mantenga su Biblia abierta mientras estemos estudiando, porque vamos a referirnos a unos cuantos versos, ¿ok? Bueno, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 51. Vamos a leerlo rapidito. Dice la palabra de Dios: David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque éste está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano del filisteo. Anda pues, dijo Saúl,
y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: Ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estaban aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió hasta donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desató en ella y cortó su cabeza. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por la invitación. Estamos aquí no por coincidencia, sino porque nos trajiste para que escuchemos tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que enseña, que convence los corazones, que guía, que da luz, que sana. Gracias por su poder. Gracias por Jesús, porque a través de Él podemos venir a tu presencia, estar con nuestro Padre Celestial y aprender de ti. Te pido, Señor, que mientras estudiamos tu palabra, tú reveles, tú sanes, tú salves, que nosotros tengamos el cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Somos un mensajero, pero el mensaje es el que tiene el poder. Y esa es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Aproximadamente vivió 3000 años atrás. O 1000 años antes de Cristo. Por muchos siglos, los escépticos y los filósofos dudaban de la existencia de David. Y decían en los 1700, 1600, no hay prueba de este David.
Es el rey más grande que hablan los judíos, el que ellos dicen que este es más exaltado. ¿Dónde está la prueba? ¿Cómo sabemos que esto no es una fábula de niños? Que David peleó contra un gigante. ¿Cómo sabemos? Parece una fábula que un niño, un teenager, que tenía aproximadamente 16 a 19 años, pelee con un hombre que tiene 9 pies y 9 pulgadas. Es imposible. Eso es una historia bonita. ¿Dónde está la prueba de este David? Pues si quieres pasar el slide, en el año 1897, el arqueólogo Charles Warren descubrió la ciudad de David. Ya no había pregunta si David había o no existido, si David era real o un personaje ficticio, pero aunque es algo que ocurre muchas veces a través de la arqueología. Se ha comprobado tantas cosas de la palabra, ciudades, personajes bíblicos. La Biblia habla de ellos y a veces la gente lo ha cuestionado y después un arqueólogo lo descubre. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Biblia no es una fábula. El mensaje de la Biblia es real y verdadero. La Biblia sana, salva, y el mensaje de la Biblia apunta a Jesucristo. Amén. Entonces, la historia de nosotros hoy comienza en un pasaje bíblico que nos lleva a un valle. Ese valle se llama el Valle de Elá. En ese valle que ven ahí fue donde ocurrió la batalla del campamento del pueblo de Israel contra los filisteos. El pueblo de Israel se encontraba en el campamento a la izquierda, arriba de la montaña, y los filisteos se encontraban a la derecha en la montaña también. Y en el medio se encontraba lo que aún está, que no es tampoco que nos los inventamos, el Valle de Elá. Si se pueden ver, estaban los dos altos. Ninguno quería atacar al otro porque si atacaban subiendo la montaña tenían una desventaja. Bajaban al valle para pelear. Los israelitas y los filisteos se encontraban en una batalla no solo física sino mental. Y le dije que no pudimos leer toda la escritura, pero la Biblia nos enseña, más tarde en su casa pueden leer desde el principio del capítulo 17, que los filisteos tenían un campeón que se llamaba Goliat. ¿Quién era Goliat? Goliat era un soldado que medía 9 pies con 9 pulgadas. Otras palabras, si algún día está jugando baloncesto, you're playing basketball, ahí donde estaba el top of the rim, ahí está la cabeza de Goliat. Tenía una coraza que pesaba 128 libras. La cargaba en su pecho. Me pone 128 libras. Alguien me tiene que ayudar a pararme. Pero no solo eso. Tenía 3 armas. Tenía una espada. Tenía una jabalina. Y tenía una lanza. Y la lanza tenía un punto, la parte de metal, el pico, como lo quiera llamar, que pesaba 15 libras. Imagínense un hombre de 10 pies de alto, soldado, con más de 150 balas en él, con 3 armas, y encima de eso, escúchalo bien que a veces se nos olvida, con un escudero. Con uno que le servía de escudo, le cargaba el escudo. Eran 2 contra 1. ¿Y quién viene? Viene David, un teenager, un joven que sufrió persecución, un joven que sufrió aislamiento. Cuando la historia de David nos enseña
que cuando el profeta Samuel vino a escoger a un rey de la familia de Isaí, la Biblia nos dice que Isaí tenía 8 hijos. David era el más joven. 3 de esos hijos estaban en el ejército y para estar en el ejército tenía que tener 20 años o más. Los otros 4 todavía estaban en la casa y también estaba David. Cuando viene Samuel y le dice, tráeme a tus hijos que vamos a ungir uno como rey, estoy paraphrasing, ¿ok? Isaí trae todos sus hijos, pero no todos, trajo a 7. A David no lo trajo. Y cuando el profeta Samuel lo vio a todos, le dice, ¿no tienes ninguno? Le dice, hay uno pequeño que cuida las ovejas, tráelo. Y cuando Samuel lo vio, el Señor le dijo, ese es, levántate y úngelo. Y Dios lo escoge a David, a pesar de que tenía hermanos mayores y hermanos que eran soldados, para que él fuese su nuevo rey. Entonces, David, el papá de David le dice, ya está ocurriendo la batalla, Isaí envía a David con trigo y con panes y con queso, lo envía al ejército para que llevara provisiones a sus hermanos. ¿Me están siguiendo? Lo envía a llevar provisiones a sus hermanos. Y cuando David llega, ahí fue que empezamos la escritura, que él comienza a escuchar lo que estaba diciendo Goliat. Y Goliat se presentaba delante del pueblo como un gigante y le decía al pueblo, ¿por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Pero al oír esto, los israelitas, los fariseos y aún el rey Saúl se consternaron y tuvieron miedo. ¿Sabe cuántos días Goliat hizo esto? Por 40 días. En la mañana y en la tarde. 80 veces se paraba al frente y le decía, envíen a alguien que pelee conmigo. Y todo el mundo a correr. Hasta que David lo oyó. Cuando David lo oye, la Biblia nos enseña que David se enoja. Se enoja y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Wow. David nunca dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiarme a mí? Yo peleaba con el oso y con el león. No. David no dice, yo tenía habilidad para matar al oso. No. David dice, él está desafiando a mi Dios. Van a haber gigantes en su vida. Y hablamos de eso después. Acuérdese que esos gigantes, número 1, si hay un gigante delante de usted, Dios lo permitió porque Él es soberano. Y número 2, si hay un gigante delante de usted, Dios pelea su batalla. Entonces, ¿cómo vemos la sombra de Jesús, de Cristo, en esta historia? Vamos a poner el próximo slide. Perdón. Lo primero que vemos es que si vamos a ver
a David y la historia de él en Jesús, lo primero que ocurre es que David fue despreciado y desechado entre los hombres. Su mismo hermano lo critica. Cuando David llega, su mismo hermano dice: tú estás aquí porque eres un presumido y porque tienes mal corazón y porque quieres ver la batalla. Él no solo desechado por su papá, sino por sus hermanos. ¿Sabía usted que Jesús también fue desechado? ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué nos dice Isaías 53? Fíjese bien, del 1 al 5 dice así: ¿quién habrá creído nuestro anuncio? Dice Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, hablando de Jesús, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Dice la Biblia, hablando de él: despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos. ¿Qué hace el mundo cuando hablamos de Jesús? No quieren que lo mencione. Como que escondimos de él su rostro. No le estimamos, lo despreciamos. Dice la Biblia: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz del Calvario, y por sus llagas somos todos curados. Isaías 53 del 1 al 5. ¿Qué? Así como David fue despreciado, Jesús fue despreciado. Apuntaba lo que le ocurriría a ese rey. Número 2. David no se vistió con la armadura que Saúl le puso. Saúl le pone toda la armadura a Jesús, y ¿qué acabamos de leer? Que David no se podía mover, no podía caminar. ¿Sabía usted que a veces la armadura que le proveen los hombres no lo deja caminar? No lo deja moverse. Todas las soluciones humanas que nos dan cuando estamos delante de un gigante muchas veces no trabajan. Sin embargo, David se quita la coraza que le dio a Saúl, se quita todo y se pone la armadura de Dios. Se pone la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Porque si David se la puso, yo me la puedo poner porque soy un creyente. ¿Cuál era? Bueno, 1 Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la armadura? Efesios 6:10 dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, dice, en regiones celestiales. Por lo tanto, ¿se pondrá usted una coraza o un casco? No, dice la Biblia. Dice así: por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para cuando
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, aquí va, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios, absoluta. Protegidos con la coraza de justicia. Ahí le dice que somos ¿qué? La justicia de Cristo. Cuando el enemigo te venga a atacar un gigante, mira, ¿cómo si eres un cristiano? Vas a que aquí y allá, ¿cómo te puedes llamar cristiano? Y usted dice, bueno, un momentito, tengo la justicia de Jesucristo que me cubre. Tengo mi coraza, dice, la justicia de Cristo, dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. En otras palabras, listo a predicar la verdad. El mensaje de predicación no es para Pastor John, para Diego, no, persona que ha sido llamada por Dios. Se me agotó la batería. Bueno, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En otras palabras, la fe que Dios pelea su batalla. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si vamos a comparar, estamos mirando la obra de Cristo, ¿no? David no se puso coraza. Fue a pelear este enemigo con sus ropas que tenía de pastor y con una onda. ¿Y Jesús? ¿Cómo se vistió? ¿Cómo se vistió el Hijo de Dios para la batalla? Me alegro que me haya preguntado, porque nos dice Filipenses 3, nos dice así, hablando de Jesucristo, haga en vosotros la misma actitud, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no mitad Dios, 100% Dios y 100% hombre. Dice, no se consideró al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué coraza se puso Jesús? Fíjese, los soldados se armaban de coraza, espadas, lanzas, jabalinas. ¿Cómo podrían cargar las tres? Sin embargo, Jesús, que es eterno, creador de todo lo que vemos, se viste de humanidad para pelear el gigante que nos acosaba. Se viste de humanidad para vencer a Satanás, para vencer a la muerte, para vencer al pecado. Se viste de humanidad. Wow. Sin embargo, dice la Biblia, porque David más tarde fue exaltado como rey, ¿no? Dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús. Le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
el Padre. Amén. Se vistió como hombre, siendo Dios. Usted vaya a la cruz, y le estoy hablando espiritualmente hablando, que el Señor nos lleva a ver el sacrificio. ¿Cuántos han visto el sacrificio? ¿Cuánto el Espíritu Santo le ha mostrado lo que ocurrió? Cuando Dios lo lleva a la cruz, usted ve, wow, ese hombre está sufriendo. Su cabeza está sangrando, sus espaldas están destruidas de un látigo, sus manos sangran, tienen clavos, sus pies, no puede casi respirar. Ha sido destruido en esa cruz. Ve a un hombre, pero no se olvide que en esa coraza de humanidad también está el de Dios eterno. Dios el Hijo en una cruz. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos quiso salvar. Y Jesús gana la victoria con un cuerpo. Amén. ¿Qué más hizo David? David testificó de la victoria de Dios en la batalla. Dijo, hoy mismo, dijo David, hoy mismo el Señor te entregará en mi mano. No solo dígalo, sino que escúchelo. Un joven, 16, 19 años, con ropa de pastor, mirando a un gigante de 10 pies, y le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mi mano. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en esa cruz peleando por nosotros? Le dijo al ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queriendo decir, este gigante yo lo voy a matar. El gigante de la muerte, del pecado, el gigante que ha estado atribulándote, atacándote, que te ha separado por Dios, hoy mismo yo lo he de vencer. Y hoy tú, aunque fuiste ladrón, aunque hiciste lo que hiciste, reconociste que yo soy rey, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué confesión de la cruz. Al gigante y a su ejército. Dice el versículo 50 que leímos, así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Imagínense, David desciende al río, Jesús desciende de los cielos. David toma 5 piedras, Jesús toma un cuerpo de hombre. David le lanza la piedra y la pone en la frente del gigante, y el gigante cae de cara. Y David toma su espada y corta su cabeza. Jesús en la cruz vence al enemigo, y nos dice la Biblia esto en Colosenses. Fíjense lo que dice. Nos dice así. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice así. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuántos tienen los pecados perdonados? Lleve la mano. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era a verse clavándolo en la cruz. Verso 15 dice, mira lo que dice, desarmó a los poderes, a las autoridades, por medio de Cristo, los humilló en público,
al exhibirlos en un desfile triunfal. Eso fue lo que hizo Jesús. Los humilló en la cruz del Calvario, en público, en un desfile triunfal. ¿Qué más hizo David? David ganó la batalla para su pueblo, porque ya que mataron a Goliat, a todo el mundo le dio valor. Ya entonces todo el mundo quería pelear. Y salieron y persiguieron al ejército de los filisteos, pero David fue a través del poder y la fe en Dios que enfrentó al enemigo, lo mató, y él dice, hoy le había dicho a Goliat, los cuerpos de tu ejército, queriendo decir, no solo a ti, sino a tu ejército lo vamos a vencer. Y David, hombre, esa es la historia de David. Y sí, vamos a hablar de los gigantes en un minuto. Pero un hombre en contra de un ejército, en contra de un gigante. Un hombre en contra de la muerte, en contra del pecado, en contra de una ley que no podíamos cumplir, él la cumplió. Un hombre que vivió una vida perfecta. ¿Sabe qué gigante era ese? Piénselo bien. Piénselo bien. Dios es perfecto. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque es perfecto. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y dirá usted, ese es un gigante grande. ¿Cómo voy a vencer a ese gigante para ver a Dios? Usted no puede. Yo no puedo. Solo el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre en la cruz, venció a ese gigante para entregarnos perfección. Y dice Hebreos, por un sacrificio Él ha perfeccionado para siempre a aquellos que han de ser santificados. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, ay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? El gigante más grande es más, déjeme ponerlo así. Si usted nunca ha estado delante de Dios y ha sido amado incondicionalmente, sin nada que usted pueda hacer, Dios lo ha abrazado. Si usted no ha hecho eso, nunca ha estado delante de Dios. Porque el amor de Dios es incondicional. Y es perfecto. Como quiera que esté, usted viene y el abrazo de Dios lo sana. Pero si usted nunca ha estado delante de Dios y le han temblado las rodillas, tampoco ha estado delante de Dios. Ha estado delante de un ídolo. Porque estar delante de Dios, del soberano creador de los cielos y la tierra, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, debería temblarnos las rodillas. Pero ahora, por Jesucristo, aunque Dios es millones de veces más grande que Goliat, podemos venir delante de Él. Y Él nos ama, nos acepta, nos limpia, nos abraza, nos toma por la mano y nos dice, ven. De ahora en adelante, yo voy delante de ti. No, que yo no puedo. Tranquilo, yo peleo tus batallas. No, que es que tantas cosas que yo hice. Tranquilo, ya están perdonados por la cruz. Y mira, te lleva delante de la mano, pero no solo está delante, sino también está detrás de ti, porque Dios está en todo lugar y nos cuida y nos protege. El gigante más grande, y no quiero usar la palabra gigante para Dios porque Él es
soberano y no tiene espacio, ni límite, ni lugar. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde me oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, está allí. Si descendiera al Seol, ahí estás tú. ¿De dónde me voy a ir de Dios? Pero ese gigante, escucha bien, te lleva de la mano. Si tienes fe en Jesucristo. Amén. Entonces, David adquiere la victoria para su pueblo. Jesús hizo lo mismo. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es que dada. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada. ¿Y qué dijo? Por tanto, id. ¿Se imagina usted si usted fuera el representante número 1 directo del presidente de Estados Unidos? Y le dice: lo que tú digas lo digo yo, ve y represéntame, habla por mí. ¿Se imagina? Dios lo ha llamado. Jesús dijo: tengo toda potestad, por cuanto id, no solo id, yo estaré contigo. Amén. El próximo slide dice: David, sombra de un rey eterno. Fíjese. Número 1, David fue ungido de Dios. Samuel lo ungió. Dios buscó un hombre conforme a su corazón. Jesús es el ungido a través de la Biblia. Ungido quiere decir Mesías. Hay dos cadenas a través del Antiguo Testamento. Una es del Mesías reinante y otra es del Mesías sufriente. Las dos hablan de Jesús. El Mesías iba a sufrir. Es más, dice la palabra que el Mesías sería cortado, cut off. Pero también dice que el Mesías tendría un reino eterno. Dos cadenas del Mesías. Entonces David es una sombra de él. Lo primero es que vemos por y David fue el libertador de Israel, así como Jesús es nuestro, ¿qué cantamos hoy? Libertador. Amén. Número 2, dice David quería ser amado. ¿Qué les recuerda eso? ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando subió de las aguas? Este es mi hijo amado, en el quien tengo complacencia. Número 3, David confirma la genealogía de Jesús. El Nuevo Testamento menciona a Jesús como hijo de Dios 17 veces. Como hijo de David, 17 veces. Confirma la genealogía, si lo vemos aquí, no es muy claro, pero María viene de Natán, José viene de Salomón y todos vienen de David, que fue donde vino Jesús. David apunta ¿a quién? David era un rey, era pastor, pero también era rey. Jesús, pastor, rey. ¿Rey qué? ¿Rey de qué? Rey de reyes, rey de justicia, rey del cielo, rey soberano, el rey de reyes. Establece el reino eterno del Mesías. Segunda de Samuel 7:16 nos dice así, una profecía que Dios trae, hablando de la línea de David. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido
para siempre. ¿Por qué? Porque aunque muchos de los reyes murieron, Jesús vive y reina para siempre. Amén. La próxima, y aquí vamos a aplicar, David apunta a una sombra de nosotros los creyentes. Número 1, tenía un corazón lleno de alabanza. ¿Sabía usted que David escribió 75 de los salmos? 75 canciones escribió. Y no son como las que escriben hoy en día. Hay autores que tienen 2 o 3, 5, hasta 10 que son populares. Y duran 10, 20 años. 75 canciones que llevan 3,000 años de popularidad. ¿Qué le parece? Si le hubieran pagado the rights, ¿ah? 3,000 años, 75 canciones se escribe de alabanza. Danzó delante de Dios, dice la Biblia, con toda su fuerza. Un corazón de alabanza. ¿Qué le podemos traer a Dios? Como dijo el hermano John, venimos con manos vacías. Como dice la canción, con manos vacías vengo a ti. ¿Sí o no? No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te quiero entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen Señor. Tú puedes restaurarlo. Amén. Con manos vacías. Lo único que podemos traer, mi hermano, mi hermana que me escucha, si el Señor te mueve a dar diezmo, ofrenda, obra, lo que sea, bien. Pero lo único que podemos traer es un corazón de alabanza. Un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo escoge y dice, me he buscado a uno que sea conforme a mi corazón. ¿Sabe usted? Le voy a decir un secreto. Escuche bien. Si usted está aquí, fue porque Dios lo buscó. Porque así como fue a buscar a David, Dios dijo, voy a buscar a Javier. Voy a buscar a Ana, voy a buscar a Nilsa, voy a buscar a Diego. Voy a buscar a María, a Carmen, a José. Lo voy a buscar. El Dios del universo vino a buscarme. ¿Qué? Vino a salvarme. Lo buscó. Un medio de la dificultad era David. Tenemos que ser guerreros. Levante la mano si usted no tiene dificultad. Le vamos a dar consejería. Sin embargo, dice la Biblia, David dijo, tú, Señor, tienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas con tu apoyo, me lanzaré contra un ejército. Dijo David, fíjese. Contigo, mi Dios, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es Él quien me arma de valor. ¿Cuántos necesitan valor hoy? Fíjense,
hace perfecto mi camino. ¿Cuántos necesitan que Dios, Te voy a enderezar aquí un poquito, ¿ah? Yo sí. Da a mis pies la ligereza del venado, me mantiene firme en las alturas. A diestra, ¿por qué en las alturas? Porque en las alturas hace mucho viento. Cuando queremos que estamos muy arriba, viene un viento, mira. Dice, adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. ¿Estás preocupado hoy? ¿Crees que el mundo está en contra tuya? Dios te cubre con su escudo. Y con tu diestra me sostienes. Hablamos, ¿verdad? Tu ayuda me ha hecho próspera. Amén. Un guerrero en medio de la dificultad. La última. Un siervo imperfecto, pero arrepentido. David apunta a Jesús, pero en su humanidad no. Porque David falló, Jesús fue perfecto. Pero David falló. Y los pecados de David no eran pecadillos, ¿sabe? Eran grandecillos, grandes. Sin embargo, David, ponlo para atrás. David dice, yo sé que yo soy pecador ¿desde cuándo? De nacimiento. Pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados. Borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Dicen que si David hubiese tenido pastillas de la ansiedad, nunca hubiese escrito los salmos. Porque hay tanta ansiedad en los salmos que David escribe. A veces decía, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estoy sufriendo con eso? Y después decía, alma mía, espera en él. Eso se oye como bipolar. Sufrió mucho. Pecó. Pero sabía que su Redentor había vencido su gigante. Había vencido la muerte, había vencido el pecado, había vencido la tumba. Y David dice, yo sé que mi Redentor vive. Su Redentor vive. El que pelea por usted es real. Y la sombra que se apunta en la batalla, cuando usted está en medio de la batalla, es la sombra de Jesucristo. Dios lo bendiga.